Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución. Si aparezco suicidado, busquen al asesino. Seguramente nunca imaginamos, ni vos, ni yo, ni millones de argentinos, cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, que iba a haber un encontronazo de estas características entre dos poderes que la Constitución, ¿no es cierto?, señala, son tres en realidad, pero dos de esos tres enfrentados de esta manera, como vemos el Ejecutivo con la magistratura. Realmente yo quería consultar sobre esto al doctor Alejandro Fargosi, que está acá a mi lado, que es ex miembro del Consejo de la Magistratura, porque creo no equivocarme, nunca un gobierno constitucional se enfrentó así con otro poder previsto por la Constitución, ¿no? No, no que yo recuerde, en los últimos 40 años que tengo memoria como abogado no pasó, y en los anteriores que los estudié tampoco. Y tiene una explicación, y es que en un esquema republicano es inconcebible que el Poder Ejecutivo ataque al Poder Judicial. Es inconcebible porque no funciona el sistema republicano. Se muere, desaparece. Desgraciadamente esto con el kirchnerismo no es lo que los preocupa. Y de hecho la presidenta con esa verbalización que tiene de lo que va a hacer, así como avisó que venía por todo, y lo está cumpliendo, también nos avisó el 1 de marzo que iba a dar un golpe contra el Poder Judicial, y lo está haciendo. Los atacó frontalmente en su discurso y no paró ni va a parar. Quedan 4 meses de gobierno y lo que vamos a ver es peor de lo que vimos, seguro. Además, Fargosi, el hecho de que el juez Bonadío haya sido apartado de la causa Otesur, ¿no es cierto?, tiene también una triste coincidencia, que es que la causa Otesur toca directamente a la familia presidencial. Sí, es la segunda víctima de la causa Otesur, porque ya antes habían sacado al juez Martínez, al juez federal Martínez en el sur. Ahora le tocó, que estaba investigando, no a Otesur directamente, sino a Lázaro Báez, y ahora está el tema de Otesur de manera directa, que ha recibido otro golpe probablemente a través de las pruebas. Me gustaría saber qué va a pasar con las pruebas en poder de un organismo que depende del investigado. Esto es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Sacar las pruebas del control de la metropolitana es una... Bueno, ese era el barbaridad. gran cargo que se le hacía, ¿no es cierto?, al juez Bonadío, y por eso lo reemplaza Rafecas, o por lo menos es el pretexto, ¿no? Sí, es un pretexto, pero es un pretexto equivocadísimo, porque primero, la Policía Metropolitana está obligada por ley a dar colaboración con los jueces. Segundo, lo hizo un montón de veces y lo va a seguir haciendo. Tercero, es cuestión de preguntarle, por ejemplo, a personas como Campagnoli cuál es el resultado de la Metropolitana. Es muy bueno. Cuarto, es inconcebible hacer una medida contra la familia presidencial, cuya jefa, la jefa de la familia, es también la jefa de la policía, con la Policía Federal. No tiene ni pies ni cabeza. Pero esto es que es un tema de sumar 1 más 1. Bueno, el sentido común es otra de las pérdidas del periodo kirchnerista, y parece que no se lo entiende. No, es lamentable. Además, justamente el juez Bonadío tuvo una definición terrible, acorde con los tiempos terribles que estamos viviendo, hace pocos días, cuando hablaba con Jorge Fernández Díaz, uno de nuestros colegas, ¿no? Vamos a escucharlo y verlo. ¿Qué sintió hoy cuando se enteró de que el juez Rafecas lo va a reemplazar en la causa? No, nada. No, Daniel Rafecas es un colega, yo sobre los colegas no abro juicio. Ni esto no quiere decir ni que es positivo ni que es negativo, digamos, me abstengo de abrir juicio. Usted tiene imagen de duro, Bonadío, y de piel dura, pero ¿cómo es sentir que todo un gobierno se le tira encima, que hay operaciones todo el tiempo? Digo porque usted la está sintiendo ahora, pero la sintió antes Cabral, la sintió antes Nisman, la sintió antes un montón de funcionarios, Campagnoli, por ejemplo. Lo digo públicamente al aire. Si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque yo no es mi estilo.
Es tan impresionante esa frase de Bonadío, ¿no es cierto? Aparte de ser una frase muy inteligente, ¿no es cierto? Con el antecedente de Nisman, ¿no? Sí, exactamente. Antecedente que, ojo, y esto vale la pena decirlo para la gente joven, más allá de los periodos negros de nuestra historia, lo cierto es que no hemos tenido muchos magnicidios en la Argentina. Urquiza, el senador Bordavere, no han habido muchos, el juez Quiroga, no han habido muchos. El caso de Nisman es gravísimo. Yo creo que lo tenemos que mantener vivo, es obligación nuestra mantener vivo el caso de Nisman, porque tarde o temprano alguien tiene que pagar por lo que ocurrió con Nisman, por la vida de Nisman, por las investigaciones de Nisman, por los defectos de protección que tuvo el gobierno con respecto a Nisman. Pero lo cierto es que el doctor Bonadío se ve obligado a decir eso al aire. Es una muestra de lo mal que estamos, es una barbaridad lo que está pasando. Y la responsabilidad la tiene una persona, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Esto es importantísimo que lo tengamos en claro, porque si no pareciera que le eludimos decirlo de manera frontal en una especie de juego de miedo en el que no tenemos que caer. Es muy importante sacarnos de encima de una buena vez por todas el miedo. Si tenemos miedo de decir las cosas en cámara, no tenemos destino. No, además, si no recuerdo mal, por cadena oficial, justamente, la Presidenta de la República primero se preguntó frente al caso Nisman cómo una persona joven, ¿no es cierto?, podía tener el impulso de quitarse la vida. Después habló, ¿no es cierto?, de que podrían haberle quitado la vida. Es decir, realmente la ciudadanía presencia azorada este tipo de manifestaciones. Sí, y no nos olvidemos incluso de uno de los epítomes del mal gusto, que fue esa entrevista, no entrevista, pero nunca dio entrevistas, ese monólogo vestida de blanco, de un blanco de novia el día del velorio de Nisman. Son cosas que no me voy a olvidar nunca, que el presidente de un país que era la responsable de la seguridad de Nisman, de una conferencia de prensa sin interlocutores, pero vestida de blanco, el día que están velando a la víctima, es algo que no creo que se haya visto más de una vez. No, creo que es un caso único en la historia y que de alguna manera demuestra cuál es la actitud de este gobierno, de esta presidenta, con respecto a la justicia. No les interesa, no la obedecen y lo vienen haciendo desde el 87, no es nuevo. No, además, Fargosi, de pronto la vida nos da sorpresas increíbles. Y es que, por ejemplo, el argumento de uno de los mejores libros de Bioy Casares, como es La Guerra del Cerdo, ¿no es cierto?, que trata de la persecución a la gente que es vieja, digamos, cuyo crimen es ser viejo. Que de pronto esto se convierte en una realidad. Fíjense la campaña que se desató contra el juez Fait, porque tiene 97 años. Y tenemos imágenes, mira, fíjate vos que sos joven, mira cómo te pueden tratar si sos muy viejo. Quiero agradecer todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet y los comentarios virtuales de todos. De manera que tengo información a través de estos medios. En consecuencia, me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza y vida y plenitud. Es realmente increíble, incluso me parece que Aníbal Fernández dijo que no le constaba de que fuera la voz de Fait o algo así, que fuera él mismo el que había dicho esto. Sí, a mí no me deja de sublevar cuando escucho lo que ha hecho este gobierno, tanto con la memoria de Nisman como con el doctor Fait, es realmente increíble. Y encima se equivocan porque, por ejemplo, al atacarlo a Fait, lo que le están haciendo es agregando potencia, por la personalidad que tiene Fait. Cuanto más lo ataquen, más fuerte y rejuvenecido va a estar. Pero bueno, hablando de porcinos, además de la cita de Bioy Casares, yo me acuerdo de una frase española, ¿no? Y es: a todo chancho le llega su San Martín. ¿Qué quiere decir que a todo chancho le llega su San Martín? Que nadie, para decirlo en criollo contemporáneo, nadie zafa todo el tiempo. Hay un montón de gente que va a tener que rendir cuentas en la justicia y va a terminar presa cuando se les apliquen las leyes. Además, sigue la lista, eso es lo increíble, porque fíjese, usted estaba acordándome que el caso Cabral, el juez Cabral, que fue apartado, ¿no es cierto?, de su tarea habitual por no aceptar el memorándum con Irán. Sí. Y la gente fue a la calle, que eso es lo importante también, ¿no? Exactamente. Yo creo que un saldo, trato siempre de buscarle un lado positivo. Por supuesto,
es opinable, ¿no? Pero lo primero positivo es que va a llegar el 11 de diciembre, como sea. Lo que es cierto es que el 11 de diciembre va a estar. Y lo segundo positivo es que de alguna forma los ataques sistemáticos del gobierno contra la justicia han hecho probablemente que mucha gente que creía que la justicia era un problema de otros, de los que están en juicio, empiece a darse cuenta que su vida, en definitiva, está protegida o desprotegida si hay justicia independiente o si no la hay. Y pongo un ejemplo que no tiene que ver con ninguno de los valores trascendentales que nos pueden preocupar. Hablemos de plata, hablemos de impuestos. Con jueces independientes, muchos de los impuestos que hoy nos agobian serían declarados inconstitucionales. Es decir, gente que quizá nunca pasó ni a 2 cuadras de tribunales se vería beneficiada por fallos de jueces independientes. Con jueces asustados, con jueces timoratos, con jueces amenazados o con jueces subrogantes inventados, como es la última moda de este año, lo que vamos a tener es que cualquier abuso del gobierno sobre nosotros, como de hecho lo estamos sufriendo, es convalidado por la justicia. Hoy, ayer, hoy, mañana estamos viendo fallos que son muy equivocados por ser elegante en su descripción. ¿Y esto por qué es así? Por los jueces amigos del gobierno o por los pseudo jueces que han nombrado con esa ley disparatada de subrogancia. Pero, Fargosi, así como usted menciona esto, que es absolutamente cierto, también los ciudadanos han comprendido muchas cosas. Fíjense, por ejemplo, es importante tener memoria, hace pocas semanas, no hace tanto tiempo, la gente salió a la calle a apoyarlo al doctor Cabral. Fíjense. Esta plaza es una movilización que no debe ser considerada una cuestión personal, sino que debe ser considerado un acto de defensa del funcionamiento institucional de la República. Yo agradezco esto desde el punto de vista personal, pero también creo que es imprescindible que se tenga en claro que aquí hay una cuestión que excede a las personas y que es un régimen institucional que debe ser defendido. Esto es una cuestión institucional y hay que reclamar que se continúe de una manera clara el camino constitucional de la designación de jueces, de sus eventuales remociones, porque solamente asegurando jueces independientes e imparciales vamos a tener una república en la cual los ciudadanos puedan ejercer sus derechos frente al atropello de cualquier tipo de poder. Y a Cabral, usted me comentaba que lo reemplaza el juez Vázquez, si no me equivoco, ¿no? Sí, en realidad no es juez Vázquez. Vázquez es un abogado, como cualquiera de todos los que somos abogados, con una característica que no es usual y es que carece de antecedentes suficientes, yo calculo para ser secretario de juzgado, no ya juez. Personalmente, en base a la experiencia que acumulé en el Consejo, de ver antecedentes de gente que concursaba y demás, los antecedentes del doctor Vázquez no alcanzan para ser secretario de juzgado. Bueno, lo han nombrado juez federal, perdón, camarista federal, no juez, es decir, juez de apelaciones. Y no es la primera vez, es lo mismo que pasa con el doctor Durán, que es juez federal en la provincia de Buenos Aires, que es el juez electoral de las próximas elecciones, que ayer ha tomado algunas decisiones que toda la oposición está cuestionando. En fin, esto es una técnica que ha desarrollado el gobierno, que es que nombra a sus amigos, aunque no tengan ningún antecedente, los nombra como jueces. Pero no pensarán quizás estos señores que hay una memoria, que hay pruebas, que hay imágenes, que están los diarios del momento. Es decir, nadie se va a olvidar de estas cosas. Sí, yo creo que una de las claves, exactamente, yo creo que una de las claves de nuestro futuro es que por una vez tenemos que dejar de perdonar y de encontrarle excusas a todos. Y todos los que de alguna manera han violado la ley, que han habido muchos, tienen que ir presos. Nosotros no nos podemos, pero presos, cuando digo presos, no digo presos condenados condicional y que terminan en su casa o una condena de unos meses en un country, presos a la cárcel. ¿Y por qué esto, Magdalena? Porque si nosotros no seguimos la ola que nos está enseñando el mundo, desde Brasil hasta Finlandia y desde Colombia hasta España, si nosotros somos el único país del planeta que no tiene presos por corrupción, lo que estamos haciendo es que a los próximos y a los que vengan después de los próximos le decimos, muchachos, todo vale, pueden hacer absolutamente lo que se les da la gana. No solamente es, o sea, va desde destruir la estatua de Colón o romper el Sable de San Martín, como pasó, cosa que no la ha dicho nadie, pero no importa, sino también incluso esta especie de robo masivo de los impuestos que pagamos todos en un país que no nos retribuye
ni seguridad, ni salud, ni educación, por decir lo mínimo que tenemos derecho a recibir. Además, Fargosi, es como si desde el poder se ignorara que existe una cosa que se llama archivo y que si tenemos cualquier duda lo podemos consultar. Por ejemplo, mire usted, la violencia con la que una presidenta constitucional se refiere a la justicia de su país. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque ¿qué otro poder del Estado? Díganme qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados, que son los que dependen de ellos. Conocer, a ver, ese juzgado, ¿cuántos expedientes tiene? ¿Cuánto ingresaron? ¿Desde cuándo ingresaron? Esto es para todo el poder y debe poder cualquier ciudadano poder acceder a esto. Si a nosotros nos cuentan las costillas a todos, si a ustedes les cuentan cuántos proyectos presentaron, cuántas veces hablaron, cuántas veces votaron, cuántas veces faltaron, cuántas veces vinieron, cuántas veces sonrieron, ¿por qué no tenemos que saber nosotros cuáles son los expedientes que tienen los jueces? La verdad que cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. La verdad es esa. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué, presidenta? Pero no jueza de la Corte, tampoco, apenas de primera instancia. Una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, y ¿qué me importa lo que vota la gente? ¿Qué me importan los diputados? ¿Qué me importan los senadores? ¿Qué me importa el presidente? Si le tumbo todo, esta es la verdad. Por esa suerte de derecho cautelar de libre que se ha creado en un sector, no en todos, porque sería injusta si generalizara, en un sector del Poder Judicial que se ha convertido en un partido. Porque hay que ser independiente, hay que ser independiente del poder político, hay que ser independiente de los poderes concentrados de la economía. Pero de lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial es de la Constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los códigos de fondo. No se puede ser independiente de eso. No pueden juzgar y firmar cualquier cosa. De eso pueden ser dependientes. Y últimamente, el Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución, se ha independizado de las leyes, se ha independizado de los códigos, se ha independizado de todo el sistema normativo vigente. Llama poderosamente la atención, ¿no? Este discurso, además claramente Es inculpatorio, mucho, ¿no? Es mucho escuchar todo junto. Yo iría por partes. Primero, no va a poder ser jueza la presidenta porque para eso va a tener que demostrar antecedentes y experiencia como mínimo en el ejercicio de la abogacía, cosa que hay que demostrar, tendría que demostrarlo. Tema número 2, no se le puede imputar a ningún juez que no se pueda saber cuántos expedientes tiene, porque eso surge de un libro, está escrito, pero está escrito desde hace unos 300 años. Y menos lo puede hacer una persona que todavía nos debe explicar dónde están los $1.000 millones de la privatización de YPF. Llamémosle de una buena vez a las cosas por su nombre. La cónyuge del señor Néstor Kirchner, que todavía no sabemos dónde puso $1.000 millones, no puede decir que no puede saber cuántos expedientes hay en un juzgado. En todos los juzgados los expedientes están inventariados y se puede pedir, salvo los que son reservados por cuestiones de familia, los puede pedir cualquiera. Los camarógrafos, la gente de la producción, usted o yo, cualquiera. Y fundamentalmente no se puede decir que la justicia se ha encaramado sobre la Constitución o sobre las leyes desde un palco que no le fue dado a la presidenta para atacar a otro poder, y es más, con una Constitución que le prohíbe al presidente atacar al Poder Judicial. Es decir, la presidenta, cuando el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones del Congreso, abusó de un lugar que no le fue dado para eso, en atacar a la justicia, fue la primera que rompió la Constitución. En fin, podemos hablar una hora de este tema, un día, o le vamos a dedicar varios libros, probablemente, pero hay una buena noticia, repito.
nada es eterno, ni siquiera el cargo de la presidenta, y todos, incluyéndola, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hayamos hecho, para bien o para mal. Absolutamente. Y justamente la aplicación de la justicia es en el cual, y es una perogrullada, pero es en el cual se basan los derechos de los ciudadanos. Y como ciudadanos vamos a hacer respetar nuestros derechos. Alejandro Fergossi, muchísimas gracias. Gracias, María. Y seguimos con el tema, por supuesto. ¿Vas a hacer respetar tus derechos? ¿Sí? Bueno, si no estás muy seguro, pensalo.